Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este seminario web sobre vivienda urbana. Queríamos compartir con ustedes que ya está abierto el registro a la conferencia Hábitat 3. Los invito a todos a registrarse y acreditarse para asistir. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página web www.vivehabitat3 con número.es, vivehabitat3.es. También en la página de la ONU, habitat3.org. Vamos a continuar con una pequeña introducción de un representante del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y luego continuaremos con el seminario en línea. Luego de esto se abrirá un espacio de 15 minutos de preguntas y respuestas. Pueden realizar sus preguntas vía chat durante el seminario y estas serán respondidas al final. También si en la opción del chat nos pueden compartir de qué ciudad, de qué país están, de dónde provienen ustedes para tener un poco más de información y poder realizar un seminario en línea efectivo. Ahora les presento a Rafael Mena, de la Secretaría de Hábitat y Asentamiento Humano del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Buenos días con todos, mi nombre es Rafael Mena y con una representación del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda les estaré dando una breve introducción. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador ha trabajado durante los últimos años en la construcción de políticas urbanas nacionales que ayuden a cambiar el modelo de desarrollo urbano actual e insostenible que ha fomentado la desigualdad de nuestras ciudades en todo el país. En este contexto, acontecimientos importantes como Hábitat 3 nos brindan una oportunidad única de iniciar una conversación sobre qué tipo de ciudades queremos y qué debemos hacer para construirlas. Estamos comprometidos con principios tales como el derecho de la ciudad, la función social y ambiental de la propiedad y el buen vivir en la ciudad que debe ser para todos y no solo para quienes pueden permitírselo. Todos estos principios están incluidos en nuestra Constitución y cuerpos legales. Sin embargo, no es suficiente que estén escritos si no existe una estrategia y los medios para implementar. Creemos que en un país donde más del 70% de las personas viven en ciudades, no es posible dilatar un debate nacional sobre estos temas. Esta importante conferencia internacional ha despertado el interés en planificación urbana y gestión de las ciudades en las universidades, gremios de arquitectos, ingenieros, actores interesados y la comunidad en general. Esta es una oportunidad que queremos aprovechar al máximo. Hacer mejores ciudades implica un gran esfuerzo y uno de los mayores desafíos que enfrentamos como el país es que las ciudades de más rápido crecimiento son pequeñas e intermedias, precisamente las ciudades que carecen de capacidad técnica y financiera que permitan una adecuada planificación y gestión urbana. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda trabaja arduamente para proveer a las ciudades y gobiernos locales con los suficientes medios para enfrentar los problemas de la rápida urbanización, especialmente con marcos jurídicos nacionales y programas de capacitación que fortalezcan sus capacidades. Creemos que hacer mejores ciudades es un esfuerzo colectivo, por lo que estamos muy contentos de iniciar este ciclo de capacitaciones en línea que hacen parte de un contexto mayor de debate urbano nacional que esperamos que nos ayude como país en la construcción de una agenda urbana nacional para tener ciudades más equitativas, incluyentes y prósperas para todos. Es innegable la existencia de generaciones que nacen y crecen en un entorno eminentemente urbano. El análisis de la vivienda urbana tiene relación con el acceso y el uso de ella. Estos aspectos no se encuentran aislados y se inscriben en la dinámica de las ciudades. En ese sentido, la vivienda es un elemento de la trama urbana que se inscribe en contextos propios y cruzados por factores políticos, intereses particulares y enfoques varios. En este séptimo webinar sobre vivienda urbana se realizará un repaso por la historia, los abordajes, reflexiones y las políticas públicas implementadas en la región latinoamericana. Este webinar estará a cargo de la socióloga María Elena Costa. María Elena es máster de Desarrollo Local y Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador, y especialista en gestión local para el desarrollo del hábitat popular urbano. Acosta cuenta con experiencia en varios países de América Latina en temas de investigación, género, reasentamientos humanos y gestión urbana, participación ciudadana y vivienda social política. Además ocupó el cargo de coordinadora de gestión de la demanda en la empresa pública de Hábitat y Vivienda en el municipio de Distrito Metropolitano de Quito. En el 2001 fue gerente de proyectos del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 y 2013. Ha sido asesora ministerial en el MIDUBE en 2014. Asimismo fue asociada internacional, ex-partner internacional de Hábitat para la Humanidad Internacional, asignada en Haití en 2001 y 2002,
y directora de Hábitat para la Humanidad de Ecuador de 2003 al 2006. Ha sido docente universitaria en la Universidad Central del Ecuador y actualmente es asesora del vicerrector académico en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, Universidad de Posgrados del Ecuador. Bueno, adelante. Así. Muy buenos días. Primero agradecer la invitación y comentarles a todos los participantes y las participantes de este espacio que mi expectativa sobre este espacio es compartir un poco la experiencia, el recorrido que uno ha tenido en la vida, esos diferentes espacios y momentos que uno ha tenido relacionados a estas temáticas de la lucha de la gente para conseguir un mejor lugar donde vivir. Bueno, un poco para empezar, quisiéramos ver, digamos, qué es lo que vamos nosotros a trabajar o a repasar esta mañana. Y es un poco recobrar la historia de lo que se ha trabajado en este ámbito de la vivienda urbana. Si bien remarcar que no es la vivienda urbana es un elemento más de la trama urbana, no nos vamos a enfocar en la vivienda sin dejar de reconocer que esto significa todo un proceso y un elemento parte de la ciudad. Luego haremos una revisión de los abordajes conceptuales y finalmente haremos una reflexión sobre los planteamientos propuestos en la política pública en la región. Intentaré hacer algunas conclusiones que me permitirán sintetizar lo que hemos trabajado. Un poco esta recuperación de la historia es una propuesta que intento hacer cada vez que tengo esta oportunidad de compartir con gente de diferentes lugares, países e intereses. Y es básicamente porque necesitamos recuperar aquella otra concepción de reconocer el pasado, de reconocer las experiencias anteriores, de mirar que la construcción de muchas de las cosas, teorías, prácticas que se vienen haciendo tienen un origen en la historia, que no es una cosa que se da actualmente. Entonces, si nosotros queremos ubicar temporalmente en lo que sería la reflexión de la vivienda, nosotros haríamos una referencia de lo que podría haber pasado en el mediados del siglo XVIII y básicamente a partir de los estudios realizados por el Colegio de México en relación a una metodología que se llama análisis de la vida cotidiana, encuentran ahí Gonzalo, que es una estudiosa de estos temas, encuentra en algunos contratos al analizar información sobre los diferentes documentos registrados en notarías, en municipalidades, etcétera, encuentra que algunos contratos hechos albañiles para describir que empieza una división del espacio de la vivienda. Se supone que en esa época las casas solamente se dividían en cuartos de 3, 4, 5 recámaras y no existían divisiones. En los contratos se observa que se empieza a dividir, a diseñar un pasillo que permita la comunicación en estas habitaciones porque se empieza a trabajar el tema de la intimidad. Si nosotros observamos entonces como un punto de partida, si se quiere, para conocer lo que ahora llamamos vivienda urbana, vemos que también estas viviendas, con esta primera división espacial interna que marca las relaciones sociales, podríamos mirar que estas viviendas son construidas en un mayor número alrededor de las iglesias y los municipios. Pero aquí hay un factor, y por eso quizás está señalado en rojo, que uno de los temas que influye en esta conformación de estos centros urbanos o poblados es el abastecimiento de agua. ¿Y qué es lo que sucede con este abastecimiento de agua? Empieza a darse primero a las iglesias,
a las congregaciones religiosas, y las sobras de ese líquido vital es recogido por la población y se empiezan a poner en los centros de las plazas abastecedores de agua, lo que significa que la comunidad empieza, la gente empieza a abastecerse alrededor de este líquido vital. Ya no es alrededor del río, sino en un centro más poblado y cuyo abastecimiento, cuyas canaletas y todo sistema de riego, de provisión de agua empieza a traerse a estos lugares donde se empiezan a construir las viviendas. ¿Qué es lo que sucede en el siglo XVIII o a partir del siglo XVIII y que ahora vemos con mucha claridad y lo vivimos muchos de nosotros? Es la división territorial, esa diferenciación físico-espacial en relación al uso y el valor de los espacios habitacionales. Esa combinación de los modelos, esa diversidad que empieza a haber entre los modelos de las relaciones familiares y las relaciones domésticas. Aquí vemos un cambio importante en el sentido de que empieza a plantearse la división del espacio público. Y esto se acentúa más en el siglo XIX. Yo sé que estamos haciendo un repaso por siglos muy rápidamente, y esto es solamente con la idea de entender que hay que recuperar lo vivido para entenderle el presente. Entonces, en el siglo XIX se ve con mayor énfasis esta separación de lo público y lo privado, aunque Gonzalo en sus estudios de la vida cotidiana dice que no todo lo privado siempre fue, lo que ahora se considera privado no siempre fue privado, ni todo lo público fue siempre público. Entonces, por ejemplo, el lavar la ropa, el cuidado de los niños, la cocina, no siempre fue privada. Se la hacía en la mitad del patio, alrededor de casas donde había, y tenemos los llamados patios de la vecindad en México, la casa de los 7 patios en Ecuador, los conventillos en Argentina, etcétera, donde las relaciones sociales se entretejían. Entonces, no era un tema solamente físico el tema de la vivienda, sino era un espacio de construcción de relaciones. ¿Qué es lo que pasa en América Latina? ¿Cómo se da este paso a lo urbano? Cuando nos dejamos de ser rurales, conceptualmente, digamos, y ahí hay una necesaria punto de llamada de atención a que si realmente ha sido un traspaso de lo rural a lo urbano, o hay una interrelación estrecha que aunque neguemos en la vida cotidiana o en las teorías, sigue siendo vigente, de tal manera que una de las cosas que tienen las ciudades, que tienen un montón de vivienda urbana, vemos que una de las fragilidades es la soberanía alimentaria. Dependemos totalmente del abastecimiento de las zonas rurales. Entonces, aquí, como se decía en el inicio de la introducción, observamos que evidentemente ya hay generaciones viviendo en zonas urbanas. Si es que nosotros consideramos que a partir de los años 20 y 30, en el siglo XX, del siglo XX, Argentina, Uruguay y Chile son los primeros países considerados que pasan el umbral de la urbanización. En los años 40, México, Venezuela, Perú y Brasil, y a partir de 1965 tenemos que 8 de 16 países atravesaron el umbral de la urbanización. A finales de los 80 ya tenemos a todos. Y esto coincide con estos espacios, digamos, de reflexión de lo que podrían ser las grandes conferencias, que es el espacio que motiva esta reflexión. Digamos, Hábitat 1 en 1976, tenemos que había un contexto en Hábitat 1 marcado básicamente por la Guerra Fría, por esa disputa entre la Unión Soviética y Estados Unidos de la hegemonía, de la imposición del orden social. En esta conferencia el énfasis fue el tema participativo, el desarrollo eficiente, etcétera, y se logra que se reconozca la vivienda y a los servicios como un derecho. En Hábitat 2, en 1996, después de trayectorias, ustedes recordarán, muchos de ustedes, si no lo han bebido, lo han leído, pasamos de procesos de dictadura en muchos de los casos, antes de 1976 y en el 1996.
y los asentamientos humanos sostenibles son el motivo de esta conferencia. Pero aquí y en 1976 todavía se reflexionaba sobre la necesidad de desarrollar espacios o políticas que, que influyan a que la gente no vaya a las ciudades. Pero Hábitat 3 nos encuentra con otra realidad. Primero, en el contexto mundial, ya no hay esa polarización, ya en el 96 tenemos la caída del muro de Berlín, y en el 2006 encontramos con un mundo unipolar, es decir, hay el surgimiento de otros referentes como China, que van cambiando las fuerzas del interior del mundo, y eso influye directamente en América Latina. Porque además la reflexión de América Latina en el 2006 nos encuentra en un contexto con gobiernos de distintas tendencias. Aquí lo que nos llama la atención es que para el tema de vivienda urbana, y ya van a ver por qué yo hago esta alusión, es porque en las dos primeras conferencias se podría pensar que se quería tratar el tema estructural del problema de la vivienda. Sin embargo, no se profundiza en el tema, pero el cuestionamiento es si Hábitat 3 va a topar los temas estructurales. Una de las cosas que nos llama la atención es que Hábitat 3, para llegar a Hábitat 3, las conferencias y las reflexiones que se hacen es que la urbanización ahora es eminente y que ya no hay un paso atrás y que entonces ahora nos toca asumir como concepto que la realidad urbana es un poderoso instrumento para el desarrollo y una estrategia de lucha contra la pobreza. Es decir, a veces, como dice Sergio Latouche, que es un sociólogo francés, a veces no podemos cambiar la realidad, terminamos cambiando los términos o los retos, digamos, porque la realidad nos rebasa a veces por las capacidades institucionales. Y esto se ve reflejado en los abordajes conceptuales que hemos tenido a lo largo de la historia, no solo desde la academia, oficialmente consideradas, sino también desde algunas ONGs que han hecho aportes sobre estos temas y desde otros actores individuales, actores sociales, que también han contribuido a la reflexión. ¿Cómo se ha tratado el tema de la vivienda urbana? Digamos, en un primer momento de la vivienda, era un tema, primero, de análisis aislado, digamos, ¿no? En donde fue analizado por disciplinas como la economía, la sociología, la antropología y, por supuesto, la arquitectura. Y un segundo momento se dijo esto no era suficiente porque es muy fragmentado, entonces hagamos el esfuerzo en la región de hacer una reflexión multidisciplinaria y se armaron equipos. Que ubicaron la complejidad interrelacionada de la situación de la vivienda en América Latina y yo creo que en todo el mundo. Sin embargo, la pregunta es si logramos realmente constituir equipos multidisciplinarios que nos escuchemos desde las diferentes entradas, porque finalmente o termina siendo prevalente el análisis económico para la elaboración de proyectos de vivienda o termina siendo el análisis, digamos, físico-espacial que ligado a la arquitectura, el tema de peso. Siendo las ciencias sociales con mayor debilidad en el análisis del uso de los espacios. Sin embargo, ha habido dos enfoques. Y estos dos enfoques han estado ligados, el uno a temas viviendísticos, a veces desde cualquiera de las disciplinas, ligados a la función y a la ubicación de las viviendas. Y el otro abordaje ha sido el abordaje conceptual desde las ciencias sociales. Y aquí me voy a permitir, digamos, leer textualmente lo que se considera desde las ciencias sociales, citando a varios autores. La vivienda es una configuración de servicios habitacionales que deben dar satisfacción a las necesidades humanas primordiales. El albergue, el refugio, la protección ambiental, el espacio, la vida, las relaciones, la privacidad, la idoneidad, la accesibilidad física, entre otros. Estas necesidades varían de cada sociedad y grupo social y se definen en el devenir histórico. Las casas no es solo una estructura. Este siempre ha sido el reto en América Latina. Y esto ha estado, y este reto, digamos, ha estado dado, si se quiere, por
por algunas entradas o énfasis conceptuales que se han dado. Es decir, la vivienda urbana, si bien ha sido entendida como un análisis, o la vivienda como un análisis individual casi sin contexto, se ha pasado a tratar de hacer un análisis multidimensional dentro de la ciudad, pero que ese reto todavía está latente. Y para eso también ha habido una entrada de diferentes explicaciones o modelos explicativos, como diría David Harvey, al analizar el capitalismo. Él dice, hemos analizado con modelos explicativos. Yo me permito, digamos, tomar esta referencia y decir que también para el tema de vivienda hemos hecho diferentes entradas de análisis explicativos. Puede ser que hemos explicado el problema de la vivienda desde lo que es la debilidad de los seres humanos, es decir, son desordenados, no tienen costumbres, no saben, no se modernizan, o les estamos más bien otorgando a ellos la responsabilidad sin un contexto ni económico ni político. La otra entrada que generalmente se hace es el análisis, para explicar el tema de la vivienda, es el tema de la institucionalidad. Entonces, nos hacemos referencia y decimos, las institucionalidades en América Latina son débiles. Los gobiernos, los ministerios creados para esto, los municipios, no tienen idea de lo que hacen, etc. Es decir, esa tendencia a buscar responsabilidades desde la institucionalidad. ¿Cierto o no? Este es un tema que dejo sobre la mesa y que quizás muchos de ustedes tendrán un acercamiento mucho más sustancioso que el que yo tengo. Otra entrada que desde la que tratamos de explicar el problema de la vivienda es el tema de las teorías. Es decir, aquí es interesante, porque si bien yo he ubicado que el análisis de la vivienda se lo hace de manera individual desde las diferentes disciplinas y luego desde la idea de hacer un análisis multidisciplinar, entendemos que ha habido una concepción teórica detrás de muchos de estos análisis. Y ahí podríamos recurrir a todos los estudiosos y aportadores de la teoría crítica. Entonces vamos a decir que muchas de las análisis de la vivienda han estado cruzados por teorías que intentan, digamos, explicar esta problemática. Y tenemos a los teóricos fundamentalistas, a los estructuralistas, a los funcionalistas, tenemos a los que han pasado al positivismo, pero no hemos podido analizar en América Latina los problemas que tenemos, y no creo que solamente el de la vivienda, desde una epistemología más latinoamericana. Generalmente hemos analizado desde una epistemología de Occidente o anglosajona, porque esos han sido los referentes que hemos tenido. El análisis de la teoría crítica, el análisis de la ecología urbana, el urbanismo situado, para analizar, para retomar a algunas arquitectas feministas que intentan poner esto sobre la mesa, y nos hemos más bien quedado en, digamos, en cuestionar que estas otras entradas de teorías no han podido ser sustanciosas para el análisis de la vivienda. Entonces, esta otra entrada explicativa, desde la falsedad o veracidad o legitimidad o no de las teorías, es otra de las estrategias o de las formas que se ha tenido para explicar esta problemática. Y aquí yo sí me permitiría proponerles pensar si lo que, a razón de Duchamp o de Buenaventura dos Santos o de intelectuales como Silvia Rivera Cusicanqui de Bolivia, o el mismo Luis Macas de Ecuador, o otros de nuestras regiones en Brasil, etcétera, nos están planteando que la colonización no solo fue física y espacial y territorial, sino que también hemos tenido una colonización epistemológica, y que se ha desconocido los saberes existentes de este lado del mundo y nos hemos enfocado a probar, a retomar los saberes de otro lado. Y finalmente, digamos, otro de los modelos explicativos ha sido el modelo, el énfasis político.
Si no podemos solucionar el problema de la vivienda porque las decisiones políticas han estado en medio de esta problemática. Necesitamos hacer programas de vivienda, pero resulta que están cruzados por coyunturas políticas. Hay elecciones en nuestros países. Los ritmos entonces son diferentes y las decisiones distintas. Entonces también esta ha sido otra entrada para explicar. ¿Cuál es el reto? A ver si en un momento como el planteamiento de un análisis multidisciplinar, también podemos hacer un análisis multidimensional de las explicaciones. Digamos, no me quiero tomar mucho tiempo más en esto porque tenemos algunos otros temas y sé que el tiempo está corriendo. ¿Qué es lo que coexiste, digamos, en las ciudades como vivienda urbana? Hay distintos tipos de vivienda, hay diferentes colores de vivienda. Tenemos solo vivienda, vivienda y comercio, vivienda y oficina, vivienda con cuartos de alquiler, vivienda con crianza de animales, cosa que para muchos de eso es terrorífico. O sea, ¿cómo es posible que haya gente que en las ciudades tenga criando animales, ¿no? Pues sí, porque no son eminentemente urbanos, porque hay lo que algunos llaman las periferias, porque hay lo que algunos llaman el espacio rural y urbano, que no tiene definiciones, pero que hay, para la gente son prácticas importantes. Viviendas multifuncionales, viviendas unifamiliares, viviendas adosadas. Esto de las viviendas adosadas es bien interesante, porque resulta que hay una tendencia de homogenizar las viviendas en algunos proyectos, cuando las ciudades, si vemos, y nuestros barrios, existe una diversidad de formas de vivienda, de colores de vivienda. De pronto entramos a una lógica de homogenización de programas de vivienda y el pretexto es la economía y el espacio. A lo mejor tienen razón. A lo mejor tienen razón, pero resulta que construimos casas adosadas con la imagen de que viendo juntas parece una casa inmensa y cuando entramos es una casa chica. Y empezamos a jugar con estos imaginarios. Entonces, esta coexistencia de distintos tipos de vivienda, no solo físico-espacial, sino también de uso y relacionamiento, nos permite entender que hay unas lógicas distintas. Y yo aquí sí quiero citar a la arquitecta chilena Joanna McDonald, que nos invita a pensar que hay lógicas diferentes. Hay lógicas distintas de construir las viviendas y por lo tanto de construir las ciudades, ¿no? Entonces, hay, ¿cómo accedemos? Y luego voy a retomar a Joanna, a la arquitecta, porque me parece interesante traer a colación sus reflexiones, porque son otras miradas poco tradicionales. Este tipo de viviendas diversas nosotros accedemos a este tipo de viviendas, la población en general, desde diferentes espacios. Uno, la oferta del mercado, pero que son emprendimientos privados que construyen conjuntos habitacionales y que no abastece a toda la población, porque primero, no todos pueden pagar este tipo de viviendas y segundo, porque no hacen las suficientes como para la demanda. Y el otro, el tema del Estado, ¿no es cierto? Planes oficiales de vivienda que igual no tienen la cobertura que se requiere. Es la gestión de la gente, muchos llamados autoproductores, autoconstructores, muchos a los cuales se ha criticado, y una de las entradas teóricas, una de las entradas explicativas es esa, la gente no sabe cómo vivir, no sabe cómo construir, y resulta que nuestras ciudades, nuestras viviendas, las viviendas en América Latina, la mayor parte han sido hechas por la gente. Unas compañeras en un barrio me decían, compañera, yo ya construí mi vivienda a lo pobre, ¿no? Y cuando uno oye eso, ¿y de qué se trata vivienda a lo pobre? O sea, sí, en arquitectos. Los profesionales de la sociología, de la arquitectura, cualquier otro, están distantes de lo que pasa en este tipo de construcciones. Y lo que yo me refería, digamos, con el aporte de la arquitecta es que nos invita a entender
que esta construcción de la oferta del mercado, así como del Estado, tiene una lógica distinta a la que tiene la lógica de construcción de la gente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la lógica del mercado tiene una tendencia más al orden, a la homogenización, a hacer unos trazados lineales, etc. Si nosotros vemos dos fotografías, una fotografía de aquellos programas diseñados desde lo formal, y vemos aquellos entramados diseñados desde la gente, vemos que son lógicas distintas, totalmente, ni en el diseño. Ahora, los profesionales con toda razón dirán, esto no está bien, pues eso es desorden, pero es que ahí hay otras lógicas y hay otros órdenes, ¿no? Y hay otros mercados y hay otras formas de relacionamiento que habría que entenderlos, que habría que buscarlos. Entonces, esta lógica de la producción de vivienda, de la llamada ciudad formal, porque además hacemos la diferencia entre la llamada ciudad formal y la llamada ciudad informal, y decimos, ¿no?, que lo que queremos es que los asentamientos informales, los sectores populares, los pueblos jóvenes, todas las denominaciones que tiene en la región, para referirnos a los sectores informales, hay que incluirles en el derecho a la ciudad, ¿no? ¿Cómo hacemos para incluirles en el derecho a la ciudad? Pero nunca nos planteamos cómo hacer para articularles a la ciudad. Es decir, ahí hay un matiz bien diferente, que no es una cuestión solamente como es semántica, es decir, cuando tratamos de incluir a la población de los llamados sectores informales a la lógica de la ciudad formal, lo que hacemos es tratarles de incluir bajo estas premisas de estos modelos ordenados, sistemáticos, y no hacemos el esfuerzo de entender esas otras lógicas, sino que nosotros desde acá, es así, que vamos a trabajar en los barrios, con la gente y llevamos planos, y ya está diseñado, y resulta que la gente no quiere así ese modelo de casa. Entonces decimos, ¿cómo vamos a cambiar eso si nos toca imprimir planos? Y eso es carísimo. No imprimamos planos. La arquitecta Joana McDonald decía, vamos con una pizarra en la que se pueda borrar las líneas tranquilamente, pero entendamos esas lógicas. Entonces, si nosotros queremos, digamos, y esto es un producto de muchos autores y mucha conocimiento, digamos, o visita al territorio más que conocimiento, es que la lógica para tener la vivienda en la ciudad informal es ocupar el suelo, construir la vivienda provisional, habitarla, gestionar servicios, y esto puede ser que de redes formales o puede ser de que tomemos por ahí agua o luz, o gestionar vías y luego acceso a equipamiento y finalmente obtener el título de propiedad. Aquella ciudad formal lo que dice es, tiene financiamiento, tiene el título de propiedad, está hecha, destinado el suelo con servicios y equipamiento, le hacemos la casa, usted se endeuda, paga y la habita. Es decir, hay una lógica distinta, hay una lógica del orden, y supuestamente esa es la que tenemos que trabajar, pero resulta que el 60% de nuestras ciudades, las viviendas no se construyen desde la lógica formal. Algo está pasando, deberíamos pensar que algo está pasando. En una de las experiencias, yo aquí quiero comentarles una de las experiencias en Haití, y es que se hizo un análisis del proceso de producción de vivienda y se intentaba hacer la curva de la vivienda y que terminamos haciendo más bien barras de la vivienda. ¿Qué es lo que sucedía? Aquí dijimos, a ver, ¿qué características tiene la familia? Es una madre de 5 infantes, el proceso de construcción le duró 8 años, la compra de terreno 5, la construcción de la casa 3, tenía $3,000 GURS de ingreso, que creo que era 40. El GURTS, no sé, estaría en unos $250, $300. El periodo de construcción fue de 1992 al 2000 y fue en zonas urbanas. 60 metros de construcción de casa, no tenía que ver con los programas habitacionales de 30, 25, 40 metros. Es decir, ahí hubo una lógica y nosotros decíamos, ¿cómo estos costos son posibles? Porque incluso hay mano de obra de familias, mingas, regalos de materiales, o sea, hay unas lógicas distintas que van a más allá del sumar y restar, ¿no?
yo no estoy diciendo que esto debe ser así, ni no debe ser así. Ya antes de la primera conferencia, el estudioso Turner, con las experiencias de vivir en Perú, él planteaba que se promueva lo que sería el apoyo a la construcción de vivienda en los sectores populares. Esto fue distorsionado, cambió, no se apropió, etcétera. Terminaron en proyectos de lote con servicios en algunos como política pública. Tampoco funcionó muy bien porque las lógicas no están en un orden de evaluación de un proyecto, sino en la construcción de la vida. Es la referencia distinta. Igual acá empezamos a evaluar y conversábamos, ¿no?, por qué era posible y por qué no era posible esta construcción de la vivienda. Sin embargo, al ver los estudios y al ver las estadísticas, vemos que en promedio las familias se demoran entre 15 y 30 años en construir su vivienda. Es decir, no es un proceso fácil. A veces ya los hijos se casan. Es decir, además esta lógica que existe es cuando las familias, yo podría decir, en el caso mío personal, nosotros somos 5 hijos de papá y mamá, el abuelo regala el terreno con un cuarto construido, van naciendo mis hermanos, yo soy la quinta, entonces vi construir toda la casa de manera progresiva, pero se iba construyendo cuarto por cuarto. Es decir, ahí hay otras lógicas, ¿no es cierto? Hay las lógicas de ir a ver otras construcciones caídas para recuperar ventanas, para recuperar puertas, para poder seguir haciendo. Es decir, hay una lógica diferente. Bueno, entrando a las cifras, digamos que no quise entrar por las cifras, sino que quise entrar por esta otra necesidad de plantear una mirada diferente. No tengo la respuesta, no tengo la solución, no sé cómo se van a solucionar estas cosas, simplemente una invitación a que pensemos la vida desde otras referentes, desde otras epistemologías, desde otras lógicas. Entonces, si vemos el 80% de la población vive en ciudades, el dato aquí es que nosotros estamos preocupados de las grandes ciudades, pero ahí se aglutina el 41% de la población en 63 ciudades en la región. Y en 16.000 urbes, en 16 ciudades de población entre 250.000, perdón, ahí está mal, 250.000 a 500.000 habitantes, se concentra el 49% de la población. Ojo, o sea, hay otros lugares también donde hay población. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con el tema de la vivienda? Y es que en nuestra región 1 de cada 3 personas vive en asentamientos informales, donde la mayor parte de la vivienda no cumple con los códigos de construcción, ¿no? Entonces, generalmente estamos, digamos, preocupados de cómo hacer, de por qué la población construye de esa manera las casas. Entonces tampoco lo vemos ni siquiera como un nicho de negocio. Si suponemos que hay 1.500.000 personas que viven en zonas informales, que sus viviendas no cumplen las condiciones físicas necesarias, y lo dividimos para 5 miembros por familia, tendríamos 300 millones de viviendas en la región que tendríamos que mejorar, construir, etcétera. Y ahí hay también un nicho de negocio. Pero el referente es a veces que esta tendencia de construir grandes edificios, porque eso da reconocimiento de premios. Ir a trabajar en un barrio quizás no te da reconocimiento de premios. Entonces tenemos carreras en donde la sociedad hace que otras no construiremos de edificio, pero tenemos que escribir libros para que nos reconozcan y eso hace que tal vez nuestro interés por apoyar ciertos procesos no se dé. Entonces, si bien esto no es un espacio que a lo mejor nos entregue premios, pero sí va a ayudar a mejorar la calidad de vida si muchos de nosotros como profesionales tomamos la opción por trabajar en estos espacios. Acá hay un mapa en donde están las estadísticas por país del tema como es de familias que no cuentan con un techo para vivir. Ahora, aquí también yo quiero llamar la atención sobre el tema de las cifras. ¿Sí? Las estadísticas nos ayudan a conocer la dimensión de la realidad, pero no nos ayudan a profundizar este nivel de la situación en la que viven las familias. Ahora, si nosotros tenemos que 1 de cada 3 familias vive en sectores informales, si nosotros tuviéramos no cifras, sino familias delante nuestro, y de cada 3 familias les tocaría a ustedes escoger cuál de las familias tiene que vivir en condiciones de pobreza,
yo creo que la decisión sería más difícil que solamente ver las cifras, ¿no? Entonces, igual, en la otra tendencia es el tema de propiedad. El tema de propiedad siempre está latente. Tenemos que ser propietarios de la vivienda, ¿no? Porque además, muchos estudios arrojan que cuando la gente ha sido una tendencia en una época en los Estados Unidos de darles la propiedad de la vivienda, porque la gente con propiedad no protesta, ¿no? Es decir, ahí habría que pensarlo. Yo hago alusión a estos temas de la propiedad y del alquiler y vemos que el tema del alquiler es muy bajo en muchos de nuestros países. Si comparamos regionalmente, vemos que solamente Estados Unidos y Canadá tienen un porcentaje mayor. Tampoco ha sido contemplado el tema del alquiler como una prioridad, ¿no? Es decir, siempre ha estado latente ahí, pero no ha estado. El tema de vivienda propia ha sido el que más hemos trabajado. Ahora pasando al tema de la política pública, y ya sé que me quedan muy pocos minutos, voy a intentar, digamos, de alguna manera hacer una rápida introducción al tema de la política pública, y es que pensemos, digamos, que cuando hagamos una propuesta de política pública, se busque llegar primero a la gente y luego a los proyectos, y no al revés. Generalmente construimos los proyectos y luego vamos a la gente, ¿no? Porque además sabemos qué es lo que necesita la gente. No sé para qué tanto les preguntamos y hacemos talleres y reuniones si nosotros como profesionales solventes, haber estudiado tanto, sabemos lo que necesita la gente y qué necesita la gente. Entonces, una de las primeras entradas para la elaboración de políticas públicas sería entrar considerando que la gente sabe lo que quiere y que muchas de las ciudades se han construido de esa manera. Que sí, muchos me dirán, pero son un caos esos barrios, esas ciudades, ¿cómo es posible que se reivindiquen? No, ahí hay otras lógicas y hay presiones inmobiliarias que tratan de no reconocer lógicas que existen ahí. Y podríamos llamar que en el tema de la vivienda hay que reconocer que hay la pobreza urbana, pero también hay la riqueza urbana. Y generalmente nos enfrascamos en análisis de la pobreza urbana, es decir, en analizar esas apropiaciones de fracciones de territorio más vulnerable, que es la pobreza urbana. La riqueza urbana es la apropiación de las fracciones de territorio mejor ubicadas y con construcción exclusivas plusvalía. ¿Qué enfoques se han dado en nuestra región? Y aquí no vamos a poder profundizar porque ya me sacaron un cartelito que me queda 8 minutos. Hace 4 minutos. Entonces, el enfoque de la política pública que más se ha dado en la región ha sido 3 tendencias: el universalismo, la equidad y la focalización. El universalismo ha estado como una propuesta, pero quizás no se ha concretado en muchos países, y ahí cada uno de ustedes evaluará, y es que es una oferta homogénea. Todos tienen derecho a vivienda, no importa si son 10 de familia, 3 de familia, 5 de familia, si les gusta vivir juntos o separados. Entonces, todos tenemos derecho. Sí, todos tenemos derecho, pero hay que reconocer que hay diferencias. La equidad es otra enfoque de política pública que intenta afirmar una acción en relación a la discriminación positiva que ha tenido diferentes grupos sociales. Y finalmente, el más conocido y que les debe hacer muy familiar es el de la focalización ligado al tema de los subsidios. Este es un tema por sí ampliamente de mucho debate, digamos, ¿no? ¿Cuáles políticas se han implementado en la región? Las típicas llave en mano, es decir, conjuntos habitacionales ligados a la concepción del urbanismo moderno. Hay que entregarles ya listos para que vayan solamente a habitar, del mismo color, no interesa si les gusta o no el color, hay que entregar de esa manera, ¿no? Está también ligado al subsidio de la vivienda. El otro ha sido el mutualismo, que está ligado al ahorro y el crédito, a la capacidad de pago de las familias, a que ha habido programas como el Leteo con servicios, los multifamiliares, las urbanizaciones. Y unos con menos fuerza, que han intentado, y menos presupuesto, menos fuerza y menos personal técnico a lo mejor, pero que tiene una lógica
diferente es el de la vivienda progresiva, que es una lógica que es la que ha tenido la gente, ¿no? De ir haciendo poco a poco la casa, del mejoramiento de vivienda, porque se dice para muchos profesionales que mejorar una vivienda es mucho más costoso que hacer una nueva. Entonces siempre se hace el balance que es mejor o que en función de la parte económica. Y el alquiler, que ha habido algunos intentos y que en estos casos de la política pública el riesgo es que así ha estado cruzado con temas políticos, porque por ejemplo se dice que se da subsidio y se le pide a la familia que pague una mensualidad. Hay familias que pagan mensualidades correctamente, pero resulta que hay un porcentaje de familias que no han pagado. Entonces viene una campaña política y dice condonamos todo los pagos. Entonces eso hace que se debilite el capital social, que se debilite este tipo de acciones, porque yo ya no voy a hacer esfuerzo. Yo sé que después de un tiempo viene otro gobierno, viene una campaña política y me va a exentar de esos pagos. Entonces, estos juegos, digamos, necesitamos tomarlos en cuenta para la implementación de política pública. Luego, las políticas públicas han estado dentro de contextos de ejes más grandes como la renovación urbana, entonces que son áreas de intervención en la vivienda. Estos barrios ya son muy viejos, estos son obsoletos, están subutilizados, hay que potenciar el espacio urbano y entran grandes inmobiliarias, ¿no? Hay un desplazamiento de la gente. Luego también está la expansión urbana, entonces ahí son urbanizaciones exclusivas fuera de los límites urbanos que tienen luz, tienen agua, tienen todo. O los llamados asentamientos informales que están en el mismo perímetro fuera de las zonas urbanas, pero que no tienen luz, agua. Nunca uno entiende por qué para unos se alcanza las redes de agua y para otros no alcanza las redes de agua, aunque ocupan los mismos espacios, seguramente por la capacidad de pago de las familias. Y la densificación urbana, que tiene relación con la renovación urbana, pero que tiene sus propios matices, que generalmente está ligado a los cambios de coeficiente de ocupación del suelo para construcción, las llamadas zonificación, el establecimiento de límites urbanos, que nunca en la historia de nuestras ciudades han funcionado. Las ciudades siguen creciendo, la gente sigue resolviendo su tema de vivienda y eso hace que en esta construcción de la vivienda, en estas diferentes y múltiples, digamos, formas de solucionar, tenemos actores que están presentes, que son las instituciones del Estado, que muchos han sido acusados de bajo alcance, errores de la focalización, priorización a la oferta y no a la demanda, los organismos multilaterales que establecen lineamientos y financiamiento y quiénes son los que van determinando qué se hace, los sectores inmobiliarios que tienen diversificación de productos, ubicación de áreas de oportunidad, mercados formales e informales. Y la población, que son considerados los autoconstructores, cuya realidad se contrapone con los pasos de una lógica del mercado formal. Para terminar, algunas conclusiones. Es eminente que muchas de las generaciones viven ya en zonas urbanas y por lo tanto ha surgido lo que se llama la mentalidad urbana. Para dar un ejemplo, hay programas que se están haciendo para que los niños vean los animales porque no tienen la oportunidad de salir a las zonas rurales y creen que la leche viene en cartón. No hay unos reconocimientos más allá que esas imágenes a través del internet, de las redes sociales, etcétera, pero no hay un relacionamiento de contacto. Esta mentalidad urbana hace que cambie la relación tiempo y espacio. Las viviendas, diseño de las viviendas, no solo por un cambio demográfico, porque ya somos poblaciones que vamos envejeciendo, ya son cada vez menos números de familias, ya se prioriza más la profesión y el trabajo que el tener hijos, ¿no? Ya 1 o 2 es carísimo, porque además tengo que mandarle a colegios para que hablen varios idiomas y tengan un montón de oportunidades en la vida, se vuelvan más competitivos. Entonces volvemos a caer en estas epistemologías de la competencia versus la complementariedad o del madrinaje, que son algunas de las ideas. Entonces, como les decía, la relación tiempo y espacio cambia. Estamos fuera todo el día, entonces la cocina pasa más fría, ya no necesitamos cocinar. Sabemos más las direcciones de los restaurantes que cómo estar en la casa preparando. Entonces, esta lógica del tiempo y el espacio de las ciudades como las que vivimos, que son de rápida vida, porque hay que reproducirnos, hay que realizarnos, hay que estudiar, hay que trabajar, etcétera, va generando ya debería plantearnos la idea de qué tipo de vivienda físico-espacial estamos construyendo.
El otro elemento es que él es un elemento de la trama urbana con contextos propios. Entonces, ¿qué vamos a construir? Y no quiero decir que estamos en la nostalgia del pasado y que hay que recuperar solo el pasado y que lo que hoy no, ni tampoco que lo que hoy que se hace es perfecto, sino que debe haber un punto de equilibrio en el diseño y en el análisis. Pero sí hay un reto de pensar el mundo desde otras lógicas y desde otras epistemologías, ¿no? La política pública puede ser de baja cobertura, etcétera. Puede ser muy criticada la política y la intervención de las instituciones del Estado. Pero sin embargo, yo creo que hay que remarcar aquí que hay familias que sin eso no podrían haber tenido vivienda. Y evidentemente ahí hay una diferencia. Si son familias realmente en necesidad, que no tenían donde vivir, esas casas pequeñas, homogéneas, son una realización para esas familias. Pero obviamente si esas viviendas son dadas para familias que tienen otras condiciones y que se focalizó mal, esas viviendas van a ser bodegas de esas familias, pues. O sea, no las van a ir a habitar. Depende del nivel. O sea, la política pública no es per se buena o mala, es si está bien encaminada o no está bien encaminada. Y eso nos permite medir las evaluaciones que hagamos. Y la calidad de la vivienda, que es un tema, siempre estamos preocupados de formalizar, de legalizar, de regular las viviendas y no de la calidad de las viviendas. El cuidado de la calidad de las viviendas, de cómo están bien construidas o no, no es un tema solo legal. Está bien construida o no porque no tengo un papel. Está bien construida o no porque asegura mi vida. Y no es solo un tema económico la calidad, porque hay mucha gente de los sectores populares, de los sectores urbanos o informales, que invierten mucho dinero en la construcción de una vivienda, pero no tienen conocimiento de cómo hacerla y resulta que hacen unas columnas mucho más grandes como para 5 pisos y van a ser solamente 2 pisos. Es decir, hay una serie de factores. Entonces, esta es una invitación, digamos, espero haya podido transmitir y compartir algunos de los elementos que a mí me inquietan y me seguirán inquietando, pero es una invitación a pensar desde otras lógicas. Muchas gracias y espero no se hayan aburrido. En nombre del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ecuador y del Instituto de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas, UNITAR, agradecemos a la socióloga María Elena Acosta por compartir su experiencia y conocimiento en estos encuentros realizados en el marco de Hábitat 3. Muchas gracias. Ahora, nuestros asistentes, abrimos el foro de preguntas. Pueden realizar sus preguntas en la ventana de chat de preguntas y María Elena les irá respondiendo. Al mismo tiempo, en sus pantallas va a salir un pequeño sondeo de una pregunta que deben responder sí o no. Esto durante el tiempo de preguntas les va a aparecer, simplemente responden. Vamos a comenzar con las preguntas. María Elena, ¿se nos acompaña? Vamos bajando y vas cogiendo la pregunta. Voy contestando. Okay. Una de las primeras inquietudes, bueno, mil disculpas por haber hablado muy rápido, pero quizás quise tomar varios temas y debí haber tomado menos temas y hablado un poco más despacio. Mil disculpas para quienes comentan que ha sido muy rápido mi diálogo. Uno de los temas que se aborda, que se pregunta es, o se afirma, digamos, por parte de uno de los participantes, es que uno de los problemas se ha sido la falta de institucionalidad. Efectivamente, puede ser que
que sea evidente esto, pero esta falta de más que falta de institucionalidad, es que esta institucionalidad existente tiene unas lógicas distintas y no reconoce las lógicas de intervención o de realización de otros espacios. Es decir, la institucionalidad que tenemos sigue teniendo como referente una lógica ordenada del territorio, una lógica legalista del territorio, una lógica donde priman los recursos y donde el principal problema de esta institucionalidad es el alcance y la cobertura, ¿no? Si es que estás en una coyuntura política, necesitas tener mayor cobertura porque necesitas más votos. Si es que no estás en una coyuntura política, igual tienes que presentar estadísticas en ese sentido. Quizás la institucionalidad deberíamos reflexionarla en debilidad, no solo en el número, sino sobre todo en la concepción de la intervención de esta institucionalidad en el territorio. Como les decía, no es incentivar a que una de las participantes dice, con este enfoque se alienta a que se siga dando la informalidad. Bueno, ahí habría que conversar, ¿no? Este es un tema, lo que yo quiero es dejarlo sobre la mesa, no esa es la intención, no es la informalidad vista como algo malo, lo que se quiere fomentar, es simplemente una invitación a entender que ahí hay lógicas existentes, ahí hay recursos económicos invertidos, porque a la gente que construye sus viviendas en los llamados sectores informales, yo lo pongo entre comillas y con mucho énfasis, le cuesta recursos, o sea, ahí hay un mercado, ahí hay unos recursos. Lo que pasa es que muchos de los profesionales no ven eso como un nicho de trabajo y queremos seguir en otros espacios, ¿no? Entonces yo más bien invitaría a que quizás si entramos como profesionales a esos espacios, a apoyar esos procesos, quizás no sería lo que nosotros conocemos o reconocemos como informalidad ahora o conceptualizamos como informalidad y podríamos contribuir en ese diálogo. Uno de los ejemplos que se daba es que una familia en un lugar de este planeta, digamos, del mundo, decía, no recuerdo con claridad, que no quería ventanas en el baño. Entonces, claro, un profesional iba a decir, eso es imposible, ¿cómo tiene que entrar aire, tiene que ventilarse, etcétera, etcétera? Entonces decía, no, porque no quiero que me vean. O sea, no quiero que nadie me vea, porque el tema de la intimidad para esa cultura, para esa familia era súper importante, pero el profesional dialogó con la familia y le dijo, ¿y qué tal si el baño, si la ventana del baño lo ponemos bien alto? Entonces, donde no se permita ver absolutamente la familia, claro, por supuesto, sí, eso no lo había pensado. Entonces, esa necesidad de ese diálogo es lo que o lo que yo intento invitar a que hagamos. No es incentivar absolutamente nada, es simplemente reconocer que hay lógicas diferentes. El tema de construir o no edificios, ese siempre será la discusión en el tema de la optimización de los espacios. La pregunta es si todos nos gustaría vivir en edificios o todos nos gustaría vivir en casa. Con esta dinámica que tenemos ahora en las zonas urbanas, muchos preferimos vivir en departamento porque tienes seguridad, porque tienes otras lógicas, porque casi no pasas en la casa, ¿no? Y efectivamente el tema de combinar o de tener proyectos de agricultura son necesarios en las zonas urbanas, pero no tenemos quizás ni la práctica ni el tiempo y quizás esta combinación de generar viviendas con este enfoque sería importante, pero tampoco solamente aquellos edificios llamados ecológicos o verdes, en donde te ponen techos con material que no deja filtrar el agua y siembras ahí temas de plantas, etcétera, ¿no? Eso sí es suficiente, pero quizás no es solamente eso suficiente.
Aquí hay preguntas dirigidas al MINDUB y yo no voy a poder responder esto, ¿no? Quizás los compañeros lo van a poder responder. Yo creo que si hay zonas, digamos, libres en las ciudades y no solamente en el Ecuador, sería importante evaluar cómo se va a utilizar o a potenciar esos espacios de los vacíos urbanos, como se llaman técnicamente, ¿no? Esos vacíos urbanos, que a veces son vacíos urbanos privados, a veces públicos, son de muchos de terrenos de encorde, otros son de subutilización o de conflictos legales. Entonces sí habría que hacer una reflexión, porque los porcentajes altos en dos estadísticas importantes, el uno son los vacíos urbanos en nuestros países y los otros son las viviendas no habitadas, ¿no? Por temor a temas de alquiler. Esas son estadísticas importantes que podrían ayudar a resolver el tema de acceso a vivienda. Una de las preguntas es por qué se demora a las familias entre 15 y 30 años construir una vivienda. Bueno, porque son procesos de construcción progresivos los que tiene la gente. La gente ahorra en materiales o va comprando sus materiales en la medida que va teniendo sus recursos económicos. No hay la lógica de comprar viviendas hechas porque no hay acceso a financiamiento, porque no tenemos capacidad de lograr créditos para acceso a financiamiento en los sectores llamados informales, porque nuestras economías son economías ligadas también al informal. No hay un sueldo fijo. Entonces, generalmente cuando tienes que acceder a un crédito, te piden un certificado de un sueldo fijo, ¿no? El tema de los ecobarrios en América Latina. Yo creo que esos son temas interesantes, yo creo que son iniciativas que hay que seguirlas fomentando. El problema de estas iniciativas de otras formas, de otros modelos de la ecología urbana, es que no hemos logrado posicionar ni tener la cobertura tan grande. Yo creo que si aquellos sectores que manejan grandes capitales se interesan en estos temas, vamos a poder contribuir a que se institucionalicen más. Bueno, yo solamente me queda agradecerles, no son un montón de preguntas e inquietudes, más o menos he tratado de escoger las que estén unas relacionadas con las otras, pero y voy a terminar con una que me parece sumamente interesante, igual todas son interesantes, y es si es correcto el tema de vivienda de interés social, si todas las viviendas vive gente, es decir, sociedad. Bueno, yo ahí, digamos, el tema, el término de vivienda de interés social está ligado a la capacidad económica de las familias de acceder a una vivienda. Ahí yo realmente, y se ha estereotipado en que son casas chiquitas, de diseños homogéneos, etcétera, por el tema de abaratamiento de costos. Yo creo que deben ser viviendas no de interés social, acceso a vivienda solamente, y que las familias puedan ir contemplando esta posibilidad de construyendo progresivamente. Son retos que están presentes no solo en temas económicos, sino en temas de concepción social y en temas legislativos. Lo importante es que empecemos a plantearnos otras maneras de analizar la problemática de la vivienda urbana en el contexto de las ciudades. Muchas gracias. Nuevamente le agradecemos, María Elena, por su conferencia. Muchas gracias por participar con nosotros. Y agradecemos a todos ustedes por su tiempo y los esperamos en los próximos webinars. El día de mañana, 17 de agosto, tenemos un webinar en inglés sobre políticas para mejorar los sistemas de transporte de carga en las ciudades, dictado por el experto, el doctor José Holguín Veras, a las 11 horas de Ecuador. Se pueden registrar en nuestra página web, rumbohabitat3.es o vivehabitat3.es, donde se registraron en nuestras redes sociales, donde se registraron para este mismo webinar. También los invitamos a seguirnos en las redes sociales que aparecen en su pantalla y, como lo dije en un inicio, a registrarse en la conferencia Habitat 3. Ya están abiertas las inscripciones, es sin costo, es gratuito, solo deben llenar el formulario que se encuentra en nuestra página web o en la página web de la ONU, habitat3.org. Asimismo, quería decirles que sus certificados de participación los recibirán vía email por haber asistido a esta conferencia en línea. Muchas gracias y hasta luego.